Bueno, pues el domingo en efecto nos vamos a reunir con maestras, con maestros. Es 15 de mayo, es día de las maestras, los maestros, a los que queremos mucho, lo que somos, lo que sabemos, mucho o poco, se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Y así empezamos, reconociendo la importante labor de los maestros, porque en los últimos tiempos se afectó mucho la imagen de las maestras, de los maestros. Eran y siguen siendo, desde luego, muy queridos, muy respetados. Y hubo toda una campaña majadera en contra de las maestras, de los maestros, porque se tenía como propósito, ese era el fondo, la privatización de la educación. Entonces había que descalificar la educación pública y echarle la culpa del atraso educativo a las maestras, a los maestros. Se actuó de manera muy ruin. Entonces se buscó estigmatizar a los maestros, maestros y maestras que no cumplían, revoltosos. Y esa fue la tónica durante el periodo neoliberal, con el propósito de privatizar la educación. Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero hay millones de mexicanos, la mayoría de los mexicanos, que no tienen para pagar colegiaturas. Y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Es lo mismo que la salud. Y llevaron a cabo la misma estrategia. Entonces, inventaron también, además de la ofensa al sector magisterial, inventaron lo de la calidad de la enseñanza, la excelencia educativa. Claro que queremos que la educación sea de calidad y que haya excelencia, pero nos importa también el acceso a la educación, la cobertura. ¿Van a entrar entonces solo los que tienen para pagar colegiatura? Eso no. Entonces, por eso nos comprometimos a derogar, a quitar la mal llamada reforma educativa. Imagínense hasta dónde llegaron en lo absurdo. ¿Cómo se va a llevar a cabo una reforma educativa si fuese ese el propósito real, sin el apoyo de los maestros y de las maestras? ¿Quién transmite la educación en el aula? Pues la maestra, el maestro.
¿cómo se va a imponer algo? Entonces, ahora, afortunadamente, pues ha habido un cambio favorable. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la labor de las maestras, los maestros. Si no ha sido por la pandemia, no hubiésemos tenido ningún paro, porque antes de la pandemia no estaba cerrada ninguna escuela, todos los maestros trabajando, no ha habido nada de paros. Y ahora que los llamamos, porque nos importa mucho la educación presencial, pues que es fundamental, la escuela es el segundo hogar, porque no solo es donde se transmite el conocimiento, es donde los niños, las niñas socializan sus experiencias, reciben orientación de maestras, de maestros, el apoyo de sus compañeritas, de sus compañeritos. A veces se sienten más libres, más felices en la escuela que hasta en la casa. Y era mucho tiempo el encierro y estar ahí dependiendo de los aparatos electrónicos, también recibiendo mucha información tóxica. Entonces, llamamos a las maestras, a los maestros, y acudieron a las aulas, y ya hay clases presenciales en todo el país. Hubo, como en todo, resistencias, que hablaba de que iban a incrementarse los contagios y que estaba mal lo que se proponía, pero al final, y para bien, no hemos tenido problemas de contagios en las escuelas y ya se regresó a la normalidad educativa. Entonces, eso fue muy importante, el regresar a la normalidad en lo educativo. Lo primero, si hacemos una síntesis, es la atención a maestras y maestros. Y ahora el domingo vamos a dar a conocer cómo se está haciendo un esfuerzo para que tengan un poco más de ingresos las maestras y los maestros, porque de los 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, como ha ido incrementando el salario, ya el promedio de los ingresos de esos 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social es de alrededor de 14,400 pesos al mes. Y hay maestros que ganan menos. Entonces vamos a procurar que mejoren. Y vamos también a procurar que no sea en prestaciones, sino en salario, para que al retiro su pensión sea mayor. Entonces, es maestros, lo otro son contenidos educativos, estamos trabajando en eso, porque necesitamos fomentar
mucho una educación humanista, con dimensión social, un tronco común en donde actuemos de manera humana, fraterna, y que a partir del tronco común ya se puedan formar buenos técnicos, científicos, ¿no? Pero que nada humano no sea extraño, ajeno, que nada humano no sea ajeno. Entonces, contenidos en los libros de texto, que eso tiene que ver con la revolución de las conciencias y tiene que ver con la educación formal, pero también con la educación informal. Por ejemplo, ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos. Y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaran. Por eso estamos viviendo momentos interesantes. Es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, del que a hierro mata, a hierro muere, y el diente por diente y el ojo por ojo? Lo decía Tolstoy, si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos o ciegos. Pero estoy hablando de intelectuales o escritores. Déjenme que yo recuerde a uno, cuando menos. Curcio dice en un comentario, fue un desliz del presidente, según Cárdenas, el conductor. No, bueno, alguno de ellos, no sé exactamente, sí, que seguramente lo va a aclarar. No, fíjense que así pienso. Y vamos a analizarlo. Actuaron muy bien los soldados, pero para que se entienda mejor, porque no estoy hablando de Curcio y de Cárdenas, son millones que piensan así. De que, como me dijo una vez un policía, ¿no?, de esos autoritarios, que los derechos humanos eran para los humanos derechos. Pero hay esa mentalidad muy autoritaria, como el otro escritor que es famosísimo, que lo leen también, yo creo que millones. Moreno.
que había que quemar en leña verde a los que simpatizan con nuestro movimiento en el Zócalo. Por eso digo que no es lo mismo educación que cultura. Son cosas distintas. La educación es lo que se aprende, las técnicas del conocimiento. La cultura es lo que viene de lejos, es lo que tiene que ver más con nuestros valores, con nuestros principios. Entonces, sí es importante analizar todo esto. No sé si pones de nuevo lo de la gráfica sobre letalidad. Eso explica todo. Antes ni siquiera estaba tan grave la situación de inseguridad, pero era mucho el afán autoritario de decir, no me va a temblar la mano, vamos a imponernos. Y aquí está. Por eso es que decimos somos distintos y además entiendo, aunque no comparto tu punto de vista, ese pensamiento autoritario. Aquí está. Miren, este es Calderón 2011. Esos son los enfrentamientos, 1076 enfrentamientos entre delincuencia y fuerzas de seguridad del Estado. En estos enfrentamientos, 1127 heridos y detenidos, y 1412 muertos, más muertos que heridos y detenidos, porque los remataban. Incluyo lo que pasaba en Nuevo León, en ese entonces. Pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea, para que lo investiguen. Porque era el mátalos en caliente. ¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues ahora 94 fallecidos en enfrentamientos. En estos 4 años, poco menos, ha habido menos muertos que en un año. De Calderón en enfrentamientos. Esto es lo que ellos quieren, que pasemos para acá. No, no. ¿En qué cabeza cabe que la violencia se enfrenta con la violencia? El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz es fruto de la justicia. Y esa es la nueva estrategia. Atender los problemas, las causas. El que la gente viva feliz, que no haya desintegración en las familias,
que en este periodo neoliberal fue un desastre. No se conocen esos datos, pero la separación de familias fue como nunca. Y los hijos se quedaron a la buena de Dios. Y no había tutelaje y era el jefe de la pandilla, el jefe de grupo, el que educaba, enseñaba. Además, al mismo tiempo, fomentando el lujo barato como estilo de vida, la troca, la ropa de marca, las alhajas, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales en ninguna índole, la corrupción en alta. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y los valores culturales, morales, espirituales, a un lado. En el que no tranza, no avanza. Y la moral es un árbol que da moras. Y eso fue lo que prevaleció. Entonces quería yo tratar el tema. Es muy interesante. Cuando dije abrazos, no balazos, se rieron y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes, nos está dando resultados, sin violar derechos humanos. Se está avanzando. Porque les estamos quitando el semillero a la delincuencia, le estamos quitando a los jóvenes. ¿Hasta dónde estábamos? ¿Hasta dónde habíamos llegado? A decir, ahí están los halconcitos. ¿Pero qué hacíamos para que no hubieran halconcitos? Ahora, nada más aquí, en Nuevo León, que es un estado en donde hay muchas oportunidades de trabajo, por eso crece tanto la población, porque vienen de otros estados a buscarse la vida, a trabajar honradamente. Pero aquí, aún habiendo empleo, hay 1,882 jóvenes, 1,882, que están trabajando como aprendices. El que no tiene empleo, el que no está estudiando, se le da trabajo. Y está ocupado formándose en una empresa, en un comercio, y se le paga un salario mínimo, 1,882. Y solo en el nivel superior, es decir, en el nivel universitario, hay 3,592 estudiantes que están recibiendo 2,500 pesos mensuales de becas de familias pobres. Y aquí en Nuevo León, todos los que estudian en bachiller, 140,849 alumnos, 140,000 alumnos reciben beca.
todos los que están en escuelas públicas, en el nivel de bachillerato. Pues si atendemos a los jóvenes, si aumenta el salario, si hay empleo, si hay bienestar, si fortalecemos valores, claro que vamos a ir serenando a la sociedad y avanzando. Entonces, en lo educativo es maestras y maestros. Lo segundo, la calidad o el contenido de los libros, contenido de la enseñanza. Lo tercero, que es muy importante, las becas, desde preescolar hasta nivel doctorado, para estudiantes de familias de escasos recursos. Y 4, el mantenimiento de las escuelas públicas. Se está entregando de manera directa el presupuesto para el mantenimiento a las escuelas, se le entrega a las sociedades de madres, de padres de familia. Aquí hemos entregado 1.142 apoyos a 1.142 escuelas y se entrega a las sociedades de padres, de madres, y ellos deciden qué hacer con ese dinero para atender las instalaciones educativas. Falta, pero ya vamos avanzando y eso es lo que se está haciendo. Presidente, si me permite, aprovechando la coyuntura educativa, usted siempre ha sido un crítico de la admisión de estudiantes universitarios a la máxima casa de estudios. Ahora, aprovechando también el Día del Maestro y aunado a que usted fue egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, preguntarle si en alguna ocasión en lo que va de su gobierno ha sostenido un diálogo con el rector de la UNAM para platicar de este tema. Si no lo ha hecho, presidente, y si usted así lo considerase, ¿estaría abierta la puerta para invitarlo a platicar con usted a Palacio Nacional para atender el tema de que las y los jóvenes de México tengan un mayor cupo en la Universidad Nacional Autónoma de México, señor presidente? Gracias. Sí, hemos estado hablando y está abierto el diálogo con todos los rectores. Hay atención permanente con las universidades públicas y también con universidades particulares, y todo lo que sea ayudar a la educación es nuestro compromiso, lo vamos a seguir haciendo. A ver, Rosicel.